El mercado para la libertad, de Morris y Linda Tannehill. Traducción y narración por Jorge Truco. Edición El Blog del Tucu. Parte 2. Una sociedad de laissez-faire. Libertad, madre, no hija del orden. Proudhon. Capítulo 5. Una economía libre y sana. Imagínese un siervo feudal legalmente ligado a la tierra en que nació y a la posición social en que nació, trabajando de sol a sol con herramientas primitivas por una mera subsistencia que debe compartir con su señor feudal, y con sus procesos mentales enredados de miedos y supersticiones. Imagínese tratar de contarle a este siervo acerca de la estructura social de los Estados Unidos del siglo XX. A usted probablemente le costaría mucho convencerlo de que tal estructura social podría siquiera existir, porque él vería todo lo que usted describe desde el contexto de su propio conocimiento de la sociedad. Él le informaría a usted sin duda con un dejo de superioridad y engreimiento que, a menos que cada individuo nacido en la comunidad tenga un lugar social específico y permanentemente fijado, la sociedad se deterioraría rápidamente y desembocaría en el caos. De manera similar, decirle a un hombre del siglo XX que el gobierno es malo y por lo tanto innecesario y que tendríamos una sociedad muchísimo mejor si no tuviéramos absolutamente ningún gobierno, es probable que le provoque un cortés escepticismo, especialmente si el hombre no está acostumbrado a pensar de manera independiente. Siempre es difícil imaginar el funcionamiento de una sociedad distinta a la nuestra, y particularmente una sociedad más avanzada. Esto se debe a que estamos tan acostumbrados a nuestra propia estructura social que tendemos a considerar automáticamente cada faceta de esa sociedad más avanzada en el contexto de la nuestra, por lo que el cuadro se distorsiona hasta perder sentido. Muchas condiciones indeseables que hoy las personas dan por sentado serían diferentes en una sociedad totalmente libre de gobierno. La mayoría de estas diferencias podrían surgir de un mercado liberado del peso muerto del control gubernamental, fascista o socialista, que por lo tanto sería capaz de producir una economía sana y un nivel de vida enormemente más alto para todos. En cualquier sociedad, el desempleo es el producto de la intervención del gobierno en el mercado. Una sociedad libre de gobierno no tendría ningún problema de desempleo. El trabajo, siendo más escaso que los recursos, sería demandado, y todo aquel que quisiera un empleo podría tenerlo. Cuando nos enfrentamos a una demanda de trabajo producida por la nueva prosperidad y el alza de las ventas, la industria estaría deseosa de contratar a miembros de grupos minoritarios, de instituir cursos de capacitación en el lugar de trabajo para los no educados, de establecer guarderías en las fábricas para las madres de niños pequeños, de contratar a las personas con discapacidad, etc., para aprovechar toda fuente de mano de obra competente. Los salarios serían altos porque las empresas podrían conservar lo que los burócratas llaman ganancias extraordinarias e invertir en maquinaria para aumentar la productividad de sus trabajadores. Y los salarios están determinados por la productividad. Siempre habrá diferencias grandes en el monto de los ingresos obtenidos por distintas personas, pero en una sociedad de libre mercado no habría una clase de pobres desempleados desesperanzados como tenemos hoy. En lugar de ser abandonados a morir de hambre, en una sociedad sin gobierno, a los pobres por fin se les daría todas las oportunidades y la ayuda que necesitan para levantarse y salir de su pobreza. Por supuesto, siempre habrá personas transitoria o permanentemente incapaces de mantenerse a sí mismas debido a discapacidades extremas mentales o físicas, mala suerte financiera u otras causas. Tales personas serían ayudadas por organizaciones de caridad privadas, ya que no habría limosna gubernamental. Reunir el dinero suficiente para ayudarlas no presentaría ningún problema. Nunca hemos sufrido de la falta de personas dispuestas a entrar en el negocio de recaudar y distribuir fondos de caridad,
y la gente de esta nación semilibre, incluso con más de un tercio de su ingreso saqueado por los impuestos, ha sido suficientemente pudiente como para ser generosa con decenas de organizaciones de caridad año tras año. La caridad privada es mucho más económica y eficiente que los planes sociales del gobierno, ya que está en una mucho mejor posición para distinguir entre los merecedores de ayuda y los farsantes que solo quieren llevársela de arriba, free ride, y para asignar sus fondos en consecuencia. Esta superioridad práctica deriva del hecho moral, que la caridad privada se basa en contribuciones voluntarias, mientras que los planes sociales del gobierno salen de los fondos confiscados a punta de pistola legal a contribuyentes productivos. Sin embargo, muchas personas sienten que la caridad se vendría abajo cuando se enfrente con la tarea de educar a los niños sin escuelas gubernamentales. Creen que nunca podría haber suficiente caridad para atender a todos los niños cuyos padres descuiden o no puedan mandar a la escuela. Una opinión tal es el resultado de no tomar en consideración el contexto de una sociedad libre. Ya se ha demostrado que la pobreza es el resultado de la interferencia del gobierno en la economía y que en una sociedad industrial moderna no puede haber pobreza tal como la entendemos. Esto significa que, si bien las personas de bajos ingresos sin duda tendrían que prescindir de otros bienes deseables con el fin de educar a sus hijos, ellos no estarían en la posición de no tener absolutamente nada de dinero para destinar a educación. Además, cuando los padres saben que no hay un gobierno que paga las cuentas por ellos, seguramente lo piensen dos veces antes de asumir la responsabilidad de tener un mayor número de hijos del que pueden adecuadamente atender y educar, con los dispositivos de control de la natalidad libres de leyes que los obstaculicen y sus fabricantes libres de hacer publicidad en los medios de comunicación masivos. Podría esperarse que el tamaño de las familias pertenecientes a los grupos de ingresos más bajos, pobremente educados, se redujera drásticamente. Una vez libres de la carga económica de familias numerosas, los padres de ingresos más bajos no solo podrían permitirse un mejor nivel de vida, sino también costear una mejor educación para los hijos que resulten tener, de modo que la generación siguiente podría elevarse hacia una mejor posición socioeconómica. Por supuesto, la propia educación se mejoraría enormemente puesta en el mercado libre. En la actualidad, la mayoría de los estudiantes desperdician gran parte del día escolar. Esto se debe principalmente a dos factores. En primer lugar, la insistencia democrática en obligar a todos a estudiar en la misma planta educativa, independientemente de la capacidad o de la educación previa de cada uno. Y en segundo lugar, la rigidez de un sistema socializado que no tiene competencia y por lo tanto puede tolerar un alto grado de estancamiento. Las instituciones educativas de un mercado libre, en competencia unas con las otras, rápidamente sacarían ventaja de cada nuevo avance en los métodos y materiales educativos y sin duda harían un mucho mejor trabajo en menos tiempo y por mucho menos dinero. Es probable que esta aplicación del libre mercado en las nuevas técnicas educativas permitiría a todos los estudiantes, menos los más lentos, terminar sus estudios meses o incluso años antes de lo que lo hacen ahora, proporcionando un ahorro enorme de tiempo del joven y de dinero de sus padres, así como incrementando sus años de productividad y del nivel de vida de todos. Un sistema de laissez-faire, de educación competitiva de libre mercado, proporcionaría una amplísima variedad de escuelas para satisfacer las necesidades de las personas de los más diversos intereses, aptitudes, creencias y estilos de vida. Los cristianos devotos podían mandar a sus hijos a escuelas religiosas donde se rezara antes de cada clase, sin infringir el derecho de los ateos
a que sus hijos se eduquen exclusivamente mediante el uso de la razón. Los Black Panthers podrían enviar a sus niños a escuelas solo para negros, los segregacionistas blancos a escuelas solo para blancos, y los integracionistas de todas las razas podrían patrocinar escuelas integradas. La integración forzada es tan mala como la segregación forzada. Habría escuelas para jóvenes excepcionalmente brillantes, otras para los que tienen problemas educacionales especiales y otras para aquellos con grandes aptitudes en diversos campos, música, matemáticas, letras, etc. Estas diversas escuelas cobrarían montos diferentes por las matrículas y operarían en condiciones y con métodos educacionales variados. Algunas serían estrictas, otras permisivas, algunas podrían tener un periodo escolar de 12 meses, otras uno de 6 meses. Prácticamente cualquier tipo de educación que los consumidores desearan podría ser ofrecido, y la selección de una escuela sería estrictamente sobre la base de la elección individual libre. Ya no estaría cada niño obligado a pasar por la misma máquina educativa, una máquina dirigida hacia la gran mayoría promedio y por lo tanto perjudicial para las minorías de todo tipo. Aunque en una economía libre las escuelas serían pagadas por medio del cobro de la matrícula y no por el robo mediante impuestos, esto no significa necesariamente que los padres tendrían que pagar la totalidad de los gastos de la educación de sus hijos, especialmente en la escuela secundaria y la universidad. Incluso hoy en día, decenas de empresas en busca de matemáticos bien capacitados y competentes, ingenieros, químicos, etc., ofrecen generosas becas sin ningún compromiso a cualquier estudiante con talento, con la esperanza de atraerlo a trabajar para ellos cuando se gradúe. En la sana economía de una sociedad de mercado totalmente libre, las empresas estarían buscando aún más empleados, así como también subcontratistas independientes, en una aún mayor variedad de campos especializados. Dichas empresas no solo pondrían a los estudiantes prometedores en la universidad, sino que bien podrían incluso pagar sus matrículas en la escuela secundaria, y muchas de ellas podrían también ofrecer pagar totalmente los estudios secundarios de cualquier estudiante ambicioso promedio, a cambio de su garantía contractual de aprender alguna habilidad útil para la empresa y trabajar exclusivamente para ella durante un periodo establecido. Muchas empresas ya están manifestando un gran y rápidamente creciente interés por la educación, a pesar de su condición rígidamente socializada. Están particularmente interesadas en la investigación de mejores métodos de enseñanza, incluyendo el uso de computadoras y otros dispositivos mecánicos para mejorar la rapidez y la calidad de la enseñanza. Es difícil imaginar la magnitud de la influencia beneficiosa que dichas empresas podrían tener en el campo de la educación si estuvieran liberadas del rigor mortis del control del gobierno. Por supuesto, la educación no tiene por qué tener lugar en un aula. Uno de los instrumentos educativos menos costosos y más prometedores es la televisión. En la actualidad, la mayoría de la televisión educativa es sin duda deficiente en calidad y nivel de interés. Esto se debe en gran medida a la falta de competencia como resultado de las sofocantes regulaciones impuestas por la Comisión Federal de Comunicaciones, que ejerce un control virtualmente dictatorial sobre quienes pueden entrar en el ámbito de la televisión y sobre qué tipo de programas pueden transmitir. En una sociedad de laissez-faire, cualquiera que pudiera encontrar un canal no utilizado podría entrar en el negocio de la transmisión por televisión y podría emitir cualquier tipo de material que quisiera. Por supuesto, si sus programas fueran ofensivos para su audiencia, muy pronto quebraría por falta de espectadores. La competencia, como siempre, impulsaría hacia la excelencia. Con la televisión liberada de la intromisión gubernamental, muchos grupos entrarían en el negocio de la televisión educativa. Emisoras educativas podrían ofrecer sus programas libres y aún así obtener ganancias cobrando por los textos y los exámenes, un precio que sería pequeño
considerando que los estudiantes telespectadores se contarían por decenas de miles. O bien, los textos y los exámenes podrían ser gratuitos, con la financiación proveniente de los anuncios comerciales, tal como ocurre ahora con la televisión de entretenimiento. Las empresas patrocinadoras podrían anunciar no solo para clientes, sino también para empleados que tengan los conocimientos y las habilidades que se enseñan en sus cursos televisivos. Esto tendría el feliz efecto de proporcionar tanto un pool de empleados potenciales para la empresa como de oportunidades de trabajo de fácil acceso para los estudiantes telespectadores. También en una ardua competencia por los estudiantes telespectadores, las emisoras educativas desarrollarían las formas más eficientes y divertidas de aprendizaje posibles, con el fin de captar y conservar sus audiencias. A pesar del menor costo, la educación más eficiente y de mayor calidad, del rol de la industria en el otorgamiento de becas y de la televisión educativa, es probable que algunos niños reciban muy poca educación y unos pocos seguirían por la vida siendo analfabetos. Estos serían niños que no tuvieran ni la capacidad ni el deseo de aprender, ya que los niños que tuvieran ambas cualidades tenderían a atraer ayuda, aun si sus padres los descuidaran. Sin embargo, antes de clamar por un gobierno para educar a estos pocos no educados y analfabetos, uno debería considerar la tasa increíblemente alta de analfabetos graduados en las escuelas secundarias del gobierno. Estar sentado en un aula durante un número de años no equivale a recibir una educación. De hecho, los niños que se ven obligados a asistir durante años a una escolarización que encuentran dolorosamente aburrida son mucho más propensos a rebelarse contra su encarcelamiento y contra la sociedad en general que a desarrollar un amor por el conocimiento. Nadie puede ser enseñado a no ser que tenga un genuino deseo de aprender. Y obligar a un niño a la escolarización en contra de su voluntad es poco probable que aumente este deseo. La competencia de sistemas educacionales ofrecería al consumidor la libre elección en la adquisición de educación para él y o sus hijos. Esto pondría fin para siempre a las disputas sobre currículo, más atletismo, más programas académicos, más programas de estudios para negros, el alumnado, segregado o integrado. ¿Usaremos el transporte escolar para la integración? El control de la educación debe estar en manos de los padres, los maestros, los votantes, el consejo escolar o las universidades. Y a todas las demás cuestiones insolubles de las que el control coercitivo de la educación por parte del gobierno está plagado. Si cada consumidor fuera libre de elegir el tipo de educación que valora más entre las escuelas en competencia, todos estos problemas se resolverían automáticamente para satisfacción de todos. La competencia en la educación protegería a los estudiantes y padres de familia de ser explotados por un monopolio gubernamental coercitivo. De manera similar, la competencia protegería al consumidor en cualquier otro campo. Si alguna empresa tratara de explotar a sus clientes o empleados, estaría dando la señal para que otras empresas entren en competencia con ella con el fin de cosechar algunos de los beneficios que estaba disfrutando. Pero esta competencia rápidamente haría bajar los precios, haría subir la calidad o los salarios, según el caso, y eliminaría la explotación. En un mercado libre, los consumidores siempre tienen alternativas. Solo la fuerza o el fraude pueden obligar a un hombre a actuar en contra de su juicio, pero una empresa que iniciara la fuerza o utilizara el fraude en un mercado libre ahuyentaría a sus clientes. Los monopolios coercitivos son productos del gobierno y no pueden existir sin el apoyo del gobierno. En una sociedad de laissez-faire, la economía estaría libre de la explotación, tanto del gobierno como de las empresas que buscaran establecer y mantener el control del mercado por la fuerza o el fraude.
Se ha planteado la objeción de que una firma muy grande podría permitirse el lujo de usar la fuerza y el fraude, por lo menos en cierta medida, debido a que la extensión de su mercado evitaría que las noticias de sus acciones agresivas llegaran a suficientes clientes y competidores como para perjudicarla seriamente. Esto significa pasar por alto el rol de los medios de comunicación en una sociedad de laissez-faire. Como prueba, lea la tapa de cualquier diario metropolitano y cuente los titulares que no tengan nada que ver con ningún gobierno, ya sea nacional, estatal o local. A menos que justo haya habido un desastre natural, usted probablemente encontrará no más de 2 o 3 y a veces ninguno. Los periodistas tienen que escribir acerca de algo, ya que es la manera en que se gana la vida. Si no hubiera ningún gobierno, tendrían que cambiar su énfasis hacia las acciones de individuos sobresalientes, los negocios y la industria. No solo los inventos y descubrimientos médicos y científicos serían noticia, también lo sería cualquier agresión o fraude, sobre todo cuando son cometidos por empresas grandes y muy conocidas. Es muy difícil ocultar cosas a periodistas que compiten acaloradamente en busca de una primicia, por no mencionar los representantes de la radio, la televisión, las películas, las revistas y las agencias de noticias. En una sociedad de laissez-faire, donde no haya un gobierno que reclame la parte del león del centro de la atención, sería mucho más difícil mantener oculta cualquier falta de integridad. Por supuesto, una dura competencia entre las empresas es la mejor garantía para los consumidores de obtener un buen producto a un precio razonable. Los competidores deshonestos son rápidamente expulsados del negocio por los consumidores, pero además de la competencia, el mercado desarrollaría medios para salvaguardar al consumidor que serían ampliamente superiores al contradictorio, confuso y acosador peso de las regulaciones gubernamentales con la que los burócratas afirman protegernos hoy. Uno de estos medios de protección del mercado serían los servicios de calificación, los que pondrían a prueba y evaluarían diversos productos de acuerdo a su seguridad, eficacia, costo, etc. Dado que la existencia misma de estos servicios de calificación dependería de su rectitud en sus evaluaciones de productos, ellos serían extremadamente minuciosos en sus pruebas, escrupulosamente honestos en sus informes y casi imposibles de sobornar, lo que no siempre es cierto con los funcionarios del gobierno. Las empresas cuyos productos fueran potencialmente peligrosos para los consumidores serían especialmente dependientes de una buena reputación. Los fabricantes de fármacos, por ejemplo, sabrían que si sus productos causaran cualquier enfermedad o muerte debido a mala calidad, investigación y preparación insuficientes, o advertencias inadecuadas en las etiquetas, perderían clientes por millares. La buena reputación de la marca de un fabricante sería su activo más preciado, un activo que ninguna empresa arriesgaría a sabiendas. Además de esto, las farmacias se esforzarían por lograr la reputación de tener en existencia únicamente productos que fueran de alta calidad, seguros cuando se los usara correctamente y etiquetados adecuadamente. En lugar del actual inflexible, engorroso y caro sistema de recetas, podrían emplear farmacéuticos con el único propósito de asesorar a los clientes que quisieran saber qué medicamentos tomar o no tomar y si sus dolencias son lo suficientemente serias como para requerir la atención de un médico, práctica que quitaría una gran carga de quejas menores de los hombros de los médicos sobrecargados de trabajo y que reduciría drásticamente el costo del servicio médico. Una buena reputación también sería importante para los médicos ante la ausencia de diplomas requeridos por el gobierno. Por supuesto, cualquier hombre sería libre de colgar una placa y decirse doctor en medicina, pero un hombre cuyos tratamientos dañaran a sus pacientes no podría seguir en el negocio durante mucho tiempo. Además, los médicos de buena reputación probablemente formarían organizaciones médicas
que solo aprobarían a los médicos competentes, proporcionando así a los consumidores una guía. Las compañías de seguros, que tienen un especial interés en mantener sus asegurados vivos y sanos, darían otra salvaguarda en el campo de los medicamentos y la atención médica. Las compañías de seguros también podrían cobrar pólizas más baratas en seguros de vida y salud a los asegurados que contrataran el uso solo de esos medicamentos y patrocinaran solo a esos médicos aprobados por una asociación médica de buena reputación. Este sistema de libre mercado de protección del consumidor pondría fin a la escasez de médicos y reduciría drásticamente el costo de la mayor parte de la atención médica, ya que cualquier persona podría ejercer la medicina en cualquier especialidad en que le fuera competente, independientemente del número de años que hubiese asistido a la universidad o que no hubiese asistido según fuera el caso. Un neurocirujano puede requerir 12 años de entrenamiento formal, mientras que un médico que tratara solo resfríos, gripes y uñas encarnadas puede necesitar solo 2 o ninguno. El sistema de libre mercado no cometería el absurdo de exigir la misma formación básica para el médico de resfríos y de uñas encarnadas que para el neurocirujano, o de poner de ese modo sus honorarios en prácticamente el mismo nivel. La eficacia de estas salvaguardas del libre mercado contrasta agudamente con la manera en que la Administración de Alimentos y Medicamentos, Food and Drug Administration, nos protege. La FDA no quiere que nadie muera como consecuencia de los fármacos, lo cual se vería mal en los registros de la FDA. Pero a ella no le importa cuántas personas mueren de enfermedades debido a las restricciones gubernamentales que impidieron el desarrollo y comercialización de medicamentos curativos. De esas muertes no se puede culpar eficazmente a la FDA todavía. Las compañías de seguros, por otro lado, están profundamente preocupadas por evitar que sus asegurados mueran por la razón que fuere. Ellas, por lo tanto, no solo desalentarían el uso de medicamentos nocivos, sino que también alentarían el descubrimiento, desarrollo y venta de aquellos que son útiles. El modo de hacer las cosas del libre mercado es siempre superior al único método que el gobierno puede utilizar, la coerción, ya que la libertad es siempre superior a la esclavitud. Cuando el gobierno se dispone a proteger al consumidor, lo hace mediante la formulación de una serie de estándares y trata de hacerlos cumplir. Estos estándares van a ser artificiales, ya que la decisión en cuanto a cuán alto fijarlos depende nada más que del capricho de un burócrata. Pero incluso si en un principio los estándares se ajustaran a la situación, rara vez permanecen apropiados por mucho tiempo. Las condiciones del mercado cambian con la investigación, la introducción de nuevos productos y los cambios en la demanda del consumidor. Pero las reglas de los burócratas siguen siendo rígidas y se desactualizan. Por estas razones, la protección del consumidor por parte del gobierno solo puede resultar en el impedimento de la protección real, disponible en un mercado competitivo y libre. Es un hecho observable que las regulaciones gubernamentales reducen la seguridad del consumidor al fijar estándares más bajos que los que el mercado sin obstáculos hubiera creado, o haciendo cumplir normas que no son aplicables al producto. Muchos hombres de negocios aceptan estos estándares bajos porque al hacerlo se liberan de responsabilidades ulteriores. Los consumidores los aceptan porque se sienten seguros en la creencia de que un gobierno sabio los está protegiendo de la depredación de empresarios codiciosos. Así lo aprendieron en las escuelas estatales. En realidad, los consumidores están bien servidos por las acciones de los hombres de negocios que buscan obtener ganancias. Los que les imponen tributos, regulaciones y perjuicios son los políticos ávidos de poder. El área en la que el consumidor está probablemente más necesitado de protección, en la que el gobierno más lo pone en peligro, es en la del mantenimiento del valor de su dinero. El dinero es la sangre vital de cualquier economía industrial. Si el dinero pierde su valor, toda la economía colapsa.
El dinero es una mercancía que debido a su alta comerciabilidad se usa como un medio de intercambio. Para convertirse en dinero, una mercancía debe tener alta comerciabilidad, es decir, las personas deben estar muy dispuestas a aceptarla por su valor propio. Esto significa que esta mercancía, el dinero, debe tener un alto valor como mercancía, además de su valor de intercambio a fin de llegar a ser y seguir siendo dinero. A través de los siglos, dos mercancías han tenido prominencia como dinero a lo largo del mundo civilizado, el oro y la plata. Tienen alta comerciabilidad debido a su valor para usos ornamentales e industriales y debido a su relativa escasez. Son homogéneos, divisibles en unidades iguales, no se deterioran y son bastante fáciles de transportar. Por estas razones se han ganado una aceptación más amplia para el intercambio que cualquier otra mercancía. El dinero, entonces, es en la actualidad el oro y la plata. No es ni puede ser meramente un pedazo de papel, porque el papel no tiene suficiente valor para ser altamente comercializable. Un pedazo de papel puede ser sustituto del dinero si y solo si existe una reserva de oro y o plata por la cual pueda ser intercambiado libremente en cualquier momento. Los gobiernos no pueden dar ningún valor a pedazos de papel, y los pedazos de papel no tienen valor salvo que tengan un respaldo en oro o plata, y que cualquier tenedor de tales billetes de papel pueda intercambiarlos por oro y o plata en cualquier momento. Un gobierno que utiliza el papel como dinero sin mantener una reserva de oro y o plata libremente accesible está forzando a su economía a vivir en tiempo prestado. Cuando alguna crisis haga que su fraude monetario sea evidente, el valor de su papel moneda, que no vale nada, se hundirá a cero y la economía colapsará, cayendo en la ruina y en el hambre. Esto es lo que le sucedió a Alemania en 1923, cuando se necesitaba una canasta llena de marcos de papel para comprar un pan. Este fue uno de los principales factores en el ascenso de Hitler al poder. Es también lo que les sucederá a los Estados Unidos si los políticos continúan con su rumbo actual. En una sociedad de laissez-faire, solo el oro sería aceptado como patrón de valor monetario. Solo puede haber un patrón y el libre mercado ha establecido el oro como la mercancía que es el patrón de valor. No habría un gobierno que emitiese billetes de papel, decretara llamarlos dinero y aprobara leyes prohibiendo que la gente use otros medios de intercambio. Dado que es más conveniente usar oro cuando está acuñado en monedas de peso y fineza conocidos, surgirían compañías privadas de acuñación. Ellas acuñarían monedas, las estamparían con su marca y garantizarían su valor. Aquellas cuyas garantías de valor fueran más confiables y cuyos servicios de acuñación fuesen más satisfactorios adquirirían una mayoría en el negocio de la moneda. La falsificación, que es una forma de fraude, se tratará de la misma manera que cualquier otra acción de agresión iniciada. Véanse los capítulos 9 y 10. Algunos críticos del libre mercado han afirmado que la acuñación privada llevaría a una confusión de marcas y valores de moneda, todas con relaciones de intercambio diferentes, haciendo el comercio increíblemente complicado. Pero el mercado se mueve siempre hacia la mayor satisfacción del consumidor. Si los consumidores encontraran que tratar con esa variedad de valores de monedas les resulta engorroso, pronto dejarán de aceptar monedas de valor extraño, obligando así a los comerciantes a estandarizarlas. Los gobiernos siempre han hecho una práctica de desvalorizar sus medios de intercambio de curso obligatorio con el fin de desviar una riqueza adicional hacia el Tesoro Nacional. En épocas anteriores,
el soberano retiraba las monedas de circulación y hacía recortar sus bordes, quedándose con el oro así obtenido y devolviendo las monedas más pequeñas a las personas. En nuestra era moderna e ilustrada, el mismo objetivo se logra a través de la inflación, lo que permite al gobierno gastar más emitiendo dinero impreso y así degradar el valor de la moneda ya existente en la economía. Debido a que el gobierno tiene un monopolio legal sobre los medios de intercambio en su país, puede hacer una práctica de la reducción gradual del valor de la moneda, por lo que es muy poco probable que detenga el proceso hasta que se produzca la eventual e inevitable catástrofe financiera. Ninguna compañía de acuñación de libre mercado podría salirse con semejante fraude. Si emitiera monedas devaluadas, la gente simplemente se rehusaría a aceptarlas. La ley de Gresham a la inversa, la moneda buena expulsa a la mala. Entonces, la empresa deshonesta quebraría, pero no arrastraría a toda una nación de gente inocente a la ruina con ella. El mercado libre, por fin, daría a los consumidores protección en un área en la que nunca la han tenido a causa de los gobiernos y donde la necesitan desesperadamente, el valor de su dinero y con ello la fortaleza de su economía. Además de las monedas de oro y posiblemente de plata, en un mercado libre se utilizarían sustitutos del dinero debido a su conveniencia, en particular para transacciones de gran envergadura. Estos sustitutos del dinero tendrían la forma de billetes de banco que certifiquen que el portador tiene una cantidad específica de oro en depósito en un banco determinado. Los bancos tendrían que mantener una reserva de oro del 100% contra estos billetes, porque no hacerlo sería un fraude y podría causar la pérdida de sus clientes que se irían a otros bancos con políticas menos riesgosas. Dado que los bancos tendrían una reserva de oro del 100%, estos sustitutos del dinero no inflarían la moneda como lo hacen los billetes sin respaldo del gobierno. Tampoco habría ningún peligro de corridas bancarias que dejaran a los bancos insolventes y a muchos de sus clientes en la ruina. Estas corridas son el producto de las reservas bancarias fraccionarias, que existen porque están legalmente condonadas y ejecutadas por los gobiernos. Con la competencia para garantizar que solo se utilizó el oro como patrón de valor monetario y de que todos los sustitutos del dinero tienen 100% de respaldo en oro, una sociedad de laissez-faire estaría permanentemente a salvo de crisis monetarias. La economía sana de la sociedad libre se mantendría fuerte porque su moneda sería la de un valor permanente y por lo tanto inexpugnable.